Bueno, en primer lugar, buenas noches. Como decía Elizabeth, es cierto, vamos a hacer una aproximación de lo que habíamos hablado la vez anterior, pero considerando un elemento muy importante como la hipertensión arterial, como precursor o factor de riesgo para llevarnos a una insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a tratar de ver ciertos aspectos relacionados con la hipertensión y vamos a discutir casi el impacto de esta en la prevalencia de la insuficiencia cardíaca. Vamos a tratar de ver cuál es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en relación con la hipertensión arterial, el tratamiento del hipertenso que previene para que no desarrolle falla cardíaca y el tratamiento de que aquel hipertenso que ya está en falla cardíaca y son hipertensos. Por último, vamos a ver cuáles deberían ser las metas de presión arterial en un paciente con hipertensión arterial en falla cardíaca. Y por otro lado, vamos a tener un caso de discusión que es bastante ameno. Me gustaría que en esa parte podamos conversar ciertos detalles del caso, a ver qué les parece, cómo fue el abordaje que tuvimos. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿cuál es el impacto de la hipertensión en la prevalencia de insuficiencia cardíaca? Fíjense, nos remontamos al estudio Framingham. Y en el estudio Framingham nosotros podemos observar que más de 5.000 individuos seguidos en 20 años, se establece que de ellos desarrollan insuficiencia cardíaca casi menos del 10% y que esa insuficiencia cardíaca tenía el 91% la hipertensión arterial como génesis. De tal manera de que el impacto que juega la hipertensión arterial mal controlada, la hipertensión que nos lleva a insuficiencia cardíaca, es la prevalente. Y fíjense que el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con hipertensión y sin hipertensión se establece que por 2 más mujeres son las que se establecen y por 3 más hombres en el estudio Framingham se establece que 100 hipertensos van a desarrollar hipertensión arterial. Pero lo que es importante reconocer es que aquel paciente con hipertensión arterial que desarrolla insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad a 5 años importante. De tal manera que 31% de las mujeres hipertensas en el estudio Framingham habían tenido una mortalidad versus 24% los hombres. De tal manera que cuando yo tengo un paciente con hipertensión arterial que desarrolla insuficiencia cardíaca, es peor el pronóstico cuando esa persona es una mujer en comparación con el hombre. Por otro lado, fíjense, el hazard ratio y prevalencia y el riesgo atribuible de hipertensión, si nosotros observamos cuáles son la serie de circunstancias que nos pueden llevar a insuficiencia cardíaca, sin embargo, aquí tenemos en color negro al hombre y el color blanco a la mujer, y fíjense cómo la hipertensión en la mujer tiene un hazard ratio más importante que en el hombre. Pero lo más llamativo, como yo les decía, que el riesgo atribuible de hipertensión para falla cardíaca en la mujer es más importante. Entonces aquí viene otro concepto. Si bien es cierto la mujer tiene más mortalidad en el estudio Framingham, es cierto también que ser hipertensa mujer catapulta de una manera más que el hombre para desarrollar falla cardíaca. De tal manera que si lo vemos de este gráfico, fíjense cómo el 59% de las mujeres hipertensas van a desarrollar insuficiencia cardíaca porque tienen un riesgo atribuible a ser hipertensa para así desarrollarlo. Entonces, fíjense cómo los conceptos ahora, nos recordamos estos conceptos y muchas veces podemos traspolar estos datos a nuestra práctica clínica de ver cómo los pacientes con hipertensión arterial desarrollan insuficiencia cardíaca y esa insuficiencia cardíaca se ve más manifiesta en mujeres con un mejor o un peor pronóstico, con un peor pronóstico de mortalidad. Fíjense el riesgo acumulado de insuficiencia cardíaca según el grado de hipertensión. Ese es el otro punto. Y por eso que en esta charla vamos a mezclar lo que es las cifras de presión arterial alta, muy alta, en la cual necesitaremos tratamientos combinados o tratamientos con dosis muy altas de fármacos antihipertensivos.
De tal manera de que si nosotros vemos esto, y aquí tenemos los hombres a estas edades y las mujeres a estas edades, podemos establecer que la incidencia acumulativa de insuficiencia cardíaca está relacionado con el grado de hipertensión que tiene el individuo, en este caso, hombres o mujeres. Pero si nosotros observamos esto es más para el hombre. Cuando tenemos hombres mucho más hipertensos, el riesgo acumulado para llevarlo a falla es mucho mayor que en la mujer, como vemos aquí. Sin embargo, cuando nosotros vemos pacientes mayores y mujeres mayores, es decir, más de 70 años, como que esa diferencia ya no se establece y tanto mujeres como hombres con hipertensión a grados mayores van a tener un riesgo acumulado de insuficiencia cardíaca. Primer punto que hemos topado. Segundo, ¿es la hipertensión el mayor factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca? Nosotros vamos, para contestar eso, ver la fisiopatología. Pero ya conceptuamos que sí es cierto que hay un factor de riesgo prevalente, por lo menos en el estudio Framingham y los otros estudios, de que es la hipertensión. Fíjense que Framingham, el 91% de los pacientes que habían desarrollado en 20 años insuficiencia cardíaca tenían como base hipertensión arterial. Hemos visto que la hipertensión graduada mayor produce más posibilidad de insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a detenernos en la fisiopatología de la insuficiencia y su relación. Veamos este gráfico, no es un gráfico muy problemático, pero aquí vemos la progresión. El término progresión es, y recuérdense ustedes, el continuo cardiovascular. ¿Te acuerdan de esa línea que parece esa regla que nosotros usamos para hacer graduación? Exacto, un continuo cardiovascular. Y fíjense que a la cabeza está la hipertensión arterial. Si conocemos como factor de riesgo a la hipertensión arterial, nosotros sabemos que el paciente hipertenso o desarrolla hipertrofia ventricular izquierda o en el transcurso de su evolución se infarta. Entonces, yo soy hipertenso y yo tengo un factor de riesgo prevalente para hacerme insuficiente cardíaco, pero es el hecho de que yo, por un mal control de la presión, desarrolle hipertrofia ventricular izquierda y por otro lado, me infarte. Ustedes, la otra vez, no sé si lo comenté en una charla que tuvimos sobre el mecanismo simpático, habíamos observado que las personas jóvenes, hipertensas, el sistema simpático está engatillado y que esas personas tenían más hipertensión arterial diastólica y en esta población de pacientes existían más eventos coronarios como el infarto que accidentes cerebrovasculares que lo dejábamos en épocas mayores de edad. De tal manera en los pacientes hipertensos sistólicos, por ejemplo. Entonces, estos dos elementos, ¿qué va a causar el primero? Disfunción diastólica. Si yo tengo hipertrofia ventricular izquierda, tengo disfunción diastólica, un trastorno del llenado de mi corazón. Ese trastorno del llenado del corazón va a traer como consecuencia una serie de factores, mecanismos neurohormonales que ya nosotros lo hemos podido conversar anteriormente y que va a desencadenar esta disfunción sistólica, va a desencadenar síntomas. Y aquí está el factor de riesgo, el daño estructural, y si yo tengo fatiga, si yo tengo disnea al esfuerzo, si yo tengo edema de miembros inferiores, ya yo tengo la sintomatología de falla cardíaca que unido a un establecimiento de un trastorno estructural del corazón, yo le diagnostico insuficiencia cardíaca. Por otro lado, el paciente que desarrolla en el contexto de hipertensión arterial un infarto, este paciente va a desarrollar una disfunción sistólica de una manera mucho más rápida. Acuérdense, y yo siempre le digo a las personas cuando toco este tema, remodelar una casa es bueno. Cuando nos llega por vía normal
o por vía anormal los recursos económicos, esos que traen todo un avión lleno de todo el menage de la casa, remodelar es bueno, ¿sí o no? Pero en caso de la insuficiencia cardíaca, en el caso de la hipertensión, la remodelación cardíaca es mala. De tal manera de que este paciente va a desarrollar disfunción sistólica que lo lleva a la insuficiencia cardíaca, y como nosotros sabemos muy bien, la insuficiencia cardíaca es una entidad, es un síndrome que muere mucha gente, de tal manera que tiene una alta mortalidad. Pero observemos aquí esto que dice evolución, que es décadas. Yo comienzo con el factor de riesgo y comienzo a tener un eco normal, pero tengo el factor de riesgo. ¿Qué es lo que me hace que el hipertenso desarrolle un remodelamiento del ventrículo? El mal control de la presión arterial. Si yo no tengo un buen control de la presión arterial, yo voy a tener hipertrofia, y si mi paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, voy a desarrollar insuficiencia cardíaca. Y si yo no soy un hipertenso controlado, tengo la posibilidad de hacer eventos, en este caso un infarto del miocardio, que me va a desencadenar que se me remodele mi corazón, que disfuncione el corazón y por último tenga una etapa que le llamamos en meses de una insuficiencia cardíaca que puede llegar a ser hasta refractaria al tratamiento y nosotros vamos a tener la muerte. Aquí tenemos las dos entidades, solamente para recordar esos gráficos que nosotros estamos viendo. En el primer caso tenemos una muerte importante de células cardíacas que reproduce un infarto en el contexto de un paciente hipertenso. Y fíjense cómo la expansión y el infarto me lleva a una dilatación y a un remodelado anormal del corazón. Y entonces este paciente me va a hacer una insuficiencia cardíaca. Por otro lado, este paciente tiene un corazón normal, pero por un mal control de la presión arterial, un mal diagnóstico de la presión arterial, una mala tabulación del riesgo del paciente hipertenso, va a desencadenar hipertrofia y por ende van a encontrarse en la misma situación de insuficiencia cardíaca. Entonces, la pregunta aquí es, mi paciente hipertenso, cuando yo veo o cuando nosotros vamos a encontrar un paciente frente a nosotros en un consultorio o frente a nosotros en un hospital, lo primero que tenemos que hacer es qué tipo es o no hipertenso, diagnosticarlo. El segundo punto y fundamental es qué nivel de presión arterial tiene para catalogarte dependiendo la guía que usemos, si tienes una hipertensión de estadio 1, de estadio 2 o de estadio 3, que usan también los europeos. De tal manera que ese es el segundo punto, pero el más trascendente es colocarlo al paciente en el riesgo cardiológico a la cual, con otras tablas que nosotros usamos, como Framingham, como SCORE, podemos decir que es un paciente hipertenso con niveles de presión muy altas y que tiene alto riesgo cardiovascular. De tal manera que si nosotros conceptuamos eso, nos preguntamos, ¿el tratamiento de la hipertensión previene la insuficiencia cardíaca? ¿Qué podemos decir nosotros? Que debe prevenir. Es así que debe prevenir. De tal manera que si nosotros vemos esta diapositiva, y fíjense la cantidad de pacientes en este estudio, 1 millón de pacientes. Para ustedes 1 millón de pacientes es bastante. Es un metaanálisis. El efecto sobre el riesgo cardiovascular de acuerdo a la reducción de la presión. Y fíjense cómo en 61 estudios en este metaanálisis se puede establecer que esta simple e insignificante reducción de la presión arterial, y que muchas veces nuestras enfermeras redondean las cifras y nos dicen 60 de diastólica y 140 de sistólica, y en realidad tienen 144, 68. Eso reduce muertes, eventos coronarios y reduce la enfermedad, mortalidad por accidente cerebrovascular en un 10%.
De tal manera de que la pregunta está, bajarle la presión arterial es bueno, porque evito eventos, evito el desarrollo anormal estructural del corazón. Pero lo que es más importante es que cuando yo trato convenientemente mi paciente hipertenso, yo logro algo que es sustancial, evitar la remodelación vascular y la remodelación que ocurre por una hipertrofia ventricular. Pero aquí surge la idea, todos los fármacos antihipertensivos son útiles para desarrollar una reducción de la hipertrofia, posiblemente no todos. De tal manera que tenemos que elegir quiénes sí están documentados la reducción de la hipertrofia. Entonces, la hipertrofia ventricular izquierda, yo la puedo prevenir, yo la puedo revertir. Ya ustedes saben, muchos estudios que lo vamos a tocar ligeramente, lo demuestran. Ahora, cuando yo, y siempre lo digo, si yo soy hipertenso, no es lo mismo de ser hipertenso más hipertrófico ventricular. Catalogar a un hipertenso como hipertrófico ventricular izquierdo catapulta su riesgo. Y ese es el riesgo que lo hemos visto. ¿Cuál es el riesgo? Falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. De tal manera que, si yo no solamente catapulto mi riesgo, sino que estar la hipertrofia ventricular izquierda en un paciente hipertenso es un predictor de mortalidad, un predictor de muerte súbita, de accidente, de infarto y de la misma insuficiencia cardíaca. De tal manera que, ¿a quién ustedes le tienen que apuntar aquí? A un buen control de la presión arterial para que no se produzca una hipertrofia, o sea, un daño estructural. Bien, aquí tenemos un estudio que es una reducción de eventos cardiovasculares a base de la reducción de la masa. Ustedes saben que la hipertrofia ventricular izquierda aumenta la masa. Siempre nos reportan los ecocardiografistas, dicen la masa está incrementada. A mayor masa, más posibilidad de falla cardíaca. A mayor masa, más insuficiencia cardíaca. A mayor masa, más desarrollo de hipertrofia ventricular. Entonces, fíjense, 4 estudios, más de 1000 pacientes con eco antes y después, se evalúa la cambio de la masa y se establece, caramba, que sí hay una regresión cuando nosotros tratamos a los pacientes. Tengo una masa incrementada, le doy un tratamiento apropiado para su hipertensión y fíjense cómo hay una progresión y reducción de la masa en forma importante. Pero ¿qué dice acá? Regresión de hipertrofia versus ausencia de hipertrofia ventricular izquierda. Si yo no tengo hipertrófico mi corazón, yo no lo puedo reducir. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que cuando dice yo soy una... no está para decirlo ahora, pero se me viene a la mente, pero voy a cambiar el concepto. Si yo le digo a una persona, ¿ya?, que usted no tiene algo porque en un examen sale que no tiene, yo no le puedo decir que mi tratamiento te va a reducir eso que no tienes. ¿Sí me comprende? Entonces, la regresión de la hipertrofia es necesario en pacientes que tienen la masa ya incrementada. Veamos otro estudio, metaanálisis, prevención de hipertrofia e insuficiencia. Este es un metaanálisis de pacientes hipertensos para ver si hay una regresión o una disminución de la posibilidad de insuficiencia cardíaca. Fíjense, 2 estudios, 5 años de seguimiento. Aquí tenemos el tratamiento antihipertensivo en este color más teñido y en plomo el placebo. Fíjense, reducción estadísticamente significativa de la hipertrofia y de la insuficiencia cardíaca. Entonces, la respuesta que nosotros tenemos aquí lo dieron otros estudios. Acuérdense de este estudio LAB, atenolol, losartán. ¿Sí o no que están idénticas las reducciones de la presión arterial? Son reducciones idénticas. Tanto atenolol como losartán en este periodo de tiempo lograron reducir la presión arterial. Pero como ustedes saben, fue
el losartán, el que disminuyó la hipertrofia ventricular izquierda demostrada por electrocardiograma, de tal manera de que tenemos estudios que han demostrado que cuando se intervienen con dosis y con fármacos antihipertensivos idóneos para hacerlo, lo podemos lograr. Ahora, lo que le había dicho en antes, todos los fármacos antihipertensivos pueden reducir la hipertrofia ventricular izquierda. Aquí tenemos esta metaanálisis. ¿Cuántos estudios? 80 estudios, 4.100 pacientes. Los resultados fueron ajustados al tratamiento, duración y presión diastólica. Yo quiero que miren la tabla y me digan quiénes son, como grupo familiar, los que más reducen la hipertrofia ventricular izquierda. Todo lo que es el ARA. Fíjense cómo, superando a los calcioantagonistas, incluso a los IECAS, nosotros tenemos un elemento conocido que son los ARA en la reducción de la hipertrofia de la masa ventricular izquierda. Hasta aquí, conclusión. ¿Qué conclusiones podemos sacar ahorita? Que el tratamiento de la hipertensión previene la hipertrofia y produce regresión de la misma, y lo que previene eventos coronarios que no queríamos para que no desarrollen insuficiencia cardíaca y el riesgo también de insuficiencia cardíaca. Esa es la conclusión de esta parte con la evidencia que le he mostrado. ¿Qué otra cosa? Son los ARA, los IECAS, los bloqueantes de calcio, son más efectivos que los betabloqueantes en la prevención o logro de la hipertrofia. Es decir, ya desarrollamos el concepto de que no todos los fármacos son. Pero yo les puedo decir una cosa, todos los fármacos son útiles para bajar la presión. Pero en el paciente que yo tenga hipertrófico, aumento de la masa, voy a requerir el fármaco que me garantice su regresión. Porque ¿qué razón yo tengo para tratar un hipertenso? Y creo que lo decíamos la vez anterior. A mí no me interesa bajarle a 140, 90 la cifra. A mí me interesa bajarle el riesgo cardiovascular. Que ese es el motivo por el cual el paciente viene. A mí el paciente no me paga o no lo veo en una institución para decirle, oye, tienes muy bien la presión. ¿Y qué significa eso, doctor, si tengo bien la presión? No, es que tiene 120, 70. ¿Y? Yo no tengo eso, estos 5 años que lo he visto, pero eso no me convence. ¿Qué más? Bueno, ahí tú tienes que decir, por lo general 5 años y no te ha muerto, quiere decir que previene de que se muera. En 5 años no has tenido un evento cerebral. En 5 años no has tenido un infarto de miocardio. Es decir, eso es lo más importante para el paciente. Y yo creo que tenemos que educarlos para decirlo. Yo tengo que dar un paso. Y ese primer paso es controlarte la presión, que cosméticamente nos da bien, y siempre te comentamos con la enfermera que no debe de hablar, porque ¿cuánto tenemos? Uy, está altísima. O está, ella no tiene que hablar. Ahí ya la van a ver. ¿Sí o no? O a veces le mandan a hacer una evaluación. Un colega mío y me coge la secretaria. ¿A qué ha venido? Doctor Eduardo, que me haga un mapa, dice un mapa, un monitoreo, le toma la presión. Pero si está bien la presión, ¿por qué le manda un mapa? Cállate, tú no tienes que ver eso. El mapa se lo mando porque está tomando un tratamiento y quiero ver si está controlado, no solamente a los hipertensos que tengan una presión alta, lo vamos a hacer. Pero si han visto que las enfermeras, y entonces llega el paciente al área del médico, me ha dicho que injustifica. Es que yo vine corriendo esto, es que esta cosa, es que no he desayunado, es que no me tomé la pastilla. Entonces, esas situaciones tenemos que normatizarlas y conversar con el paciente para que él sepa cuáles son nuestros propósitos. Bien, ahora tratemos de ver esta tabla que nos interesaría conocer y recordar. Esta tabla es, considera el nivel de presión y considera el riesgo cardiovascular, que muchas veces no lo hacemos. Muchas veces consideramos es el nivel de presión. Si yo tengo un paciente con 180, 100 de presión, ¡wow!
señora, se va a morir, le dice la enfermera, ya está bajando desde que llega a mí, le confirmo que lo que había dicho ya es incorrecto porque lo tomó con esos tensiómetros la pelita que ya no sirven. Yo tengo mi tensiómetro hombro que me da hasta 20 lecturas previas, etcétera, etcétera. Y es automático, me da 3 cifras, me da la presión sistólica, la presión diastólica, me da el pulso. En cambio, cuando yo veo que no le han tomado con el automático que lo tienen allá, yo le veo 120-60, ese es el número mágico para ella. 120-60 y no me ha puesto el pulso, quiere decir que le ha tomado, porque el otro es del comerlo y anotarlo. Entonces, teniendo el nivel de presión y el riesgo cardiovascular, yo puedo graduar a mi paciente aquí. Riesgo 1, o sea, o grado 1, menos de 160 a 100 para darle una idea de cifras, y el riesgo bajo. No tienes muy alta la presión y yo te he estratificado tu riesgo por cualquier tabla y tu riesgo es bajo. Perfecto. ¿Qué actitud terapéutica tenemos que tener? Monoterapia a dosis bajas. Veamos al otro lado. El paciente maneja grado 2 y 3, es de alto o muy alto riesgo. ¿Qué dice la guía? Debemos de combinar 2 fármacos a dosis bajas. Yo les decía, si un paciente viene con 160 a 100, no pierdan el tiempo con monoterapia. A mayor riesgo cardiovascular también va a necesitar terapia combinada y no monoterapia. Sigamos. ¿Le di esto o le doy esto? Ustedes saben, y lo saben muy bien, que la monoterapia a este nivel solo controla el 30% de los hipertensos. Y acá podemos lograr un 70% cuando tenemos la combinación en medio. Si el paciente a dosis bajas de monoterapia en este mismo grado de hipertensión y riesgo bajo no se controla, el fármaco previo, que me di, 10 miligramos de enalapril, 50 miligramos de losartán, 160 miligramos de valsartán, yo lo tengo que aumentar, o los di 80, lo tengo que aumentar. Le doy 20 de enalapril, 100 de losartán y 160 de valsartán, por poner ejemplos. Pero la otra es sustituir por otro de diferente a dosis bajas. Es decir, lo sustituyo. Y el paciente lo citamos. Y si no hay control, vamos a tener que hacer combinaciones farmacológicas a este nivel o vamos a hacer una monoterapia a dosis fija. ¿Cuál es el problema aquí? Que el paciente se aburre de venir a vernos y no le damos con el control de la presión arterial, que para él es muy importante. ¿Sí? De tal manera que, si yo voy por el otro lado, quiero que se observe acá que si yo comencé con dosis bajas de combinación de 2 fármacos, yo les puedo dar la combinación previa, pero a plena dosis, o asociar un tercer fármaco a bajas dosis. Posteriormente, si no hay control, combinarlos, esos 2 o 3 fármacos, pero a las dosis máximas efectivas. ¿Qué es lo que se garantiza cuando yo hago terapia combinada? Efectividad. ¿Qué es lo que se garantiza también con la terapia combinada? Comenzar con dosis bajas de 2 o 3 elementos, lo que disminuye la posibilidad de eventos colaterales atribuibles a dosis altas de esos elementos. De tal manera de que estas combinaciones van a ser individualizadas para cada paciente. Cada paciente es un mundo
y no tenemos una receta para todos igual. Cada uno tiene sus características y la experticia de nosotros es para elegir qué fármaco. Ahora, veamos esta diapositiva que me parece interesante. Sí conocen el valsartán, ¿no? Reduce ya lo que se llama la tasa de urea a nivel de pacientes renales, o sea, la albúmina, en pacientes diabéticos hipertensos con albuminuria. Este es el estudio DROP, 30 semanas, 400 pacientes con estas características. Y fíjense y observen, cambio de la microalbuminuria o de la macroalbuminuria desde el inicio, reducción con 160, menos 25%, con 320, menos 51%, y con 640, menos 49%. ¿Qué significa eso? Que esta dosis de valsartán 320 es apropiada porque te puede reducir la tasa de microalbuminuria casi un 50%. Observe acá el paciente que regresaron a la normalidad. Es decir, tenían una tasa urinaria de albúmina o de microalbuminuria. Sin embargo, fíjense, valsartán 160, 320 y 640, 25% de los pacientes que habían utilizado 640 habían regresado a la normalidad. ¿Cuál es el mensaje aquí? Y no solamente me refiero al valsartán. ¿Se acuerdan que valsartán es un ARA2? Y los ARA2 son reductores de hipertrofia ventricular izquierda per se. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos aquí es: ¿por qué no utilizamos dosis altas en determinados pacientes? No en todos. Ahora, la industria y la evidencia médica, nos da a conocer, hace unos 5 años no teníamos en mente 320 de fármaco, y peor ahora con 640. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hay mayor evidencia de que este producto es lo suficientemente no nocivo, o este grupo de productos que son los ARA, no nocivos. Sin embargo, el culpable es uno para no utilizarlo y tener una tasa de control de la presión que no es satisfactoria. Acuérdense del último análisis serio, el 7,8% o 6,8% de los pacientes hipertensos en el Ecuador estaban controlados. Es la única tasa que tenemos. Quiere decir que ha mejorado, pero no tenemos la evidencia. Suponemos que ha mejorado. Entonces, ¿cuál es la actitud del responsable de que el hipertenso no controlado? Este es un estudio que se llama Control Project, que a los médicos